Hola, muy buenos días, excelente mañana, espero todos se encuentren muy bien el día de hoy y vamos a empezar a hacer un fondo para la mochila Guayú grande, una mochila Guayú grande, ¿cierto? Pero vamos a empezar con un fondo. Este fondo va a llevar cuatro colores negro, fucsia, azul oscuro y azul aguamarina. Y voy a emplear este hilo brillante de bordado. Lo voy a combinar con el negro, entonces rápidamente tomo el hilo brillante, vamos a empezar entonces a hacer el fondo y voy a empezar, voy a unir los dos hilos de esta manera. Voy a empezar a hacer, digámoslo así, un anillo mágico con mi crochet. Voy a emplear la aguja número 3 para este caso y voy a empezar a hacer un anillo mágico con 10 puntos bajos, ¿sí? Entonces hago el anillo mágico tomando los dos hilos de esta manera, miren. Voy a pasar el crochet por ahí. Giro, doy un pequeño giro y voy a pasar por la cadenita que tengo, miren, en el crochet voy a pasar el hilo y voy a asegurar ahí. Listo, ya tenemos el primer, digámoslo así, el anillo sujeto. Lo voy a soltar de mi dedo y voy a dar, miren, ¿yo qué hago? Yo voy a hacer puntos bajos, pero voy a envolver, miren. Desde la primer vueltica yo ingreso los hilos, todos los hilos los pongo desde esa primer vueltica. ¿Cuáles son todos los hilos? Miren, los hilos son el fucsia, el azul, el otro azul aguamarina y por supuesto el cordón de polipropileno que yo siempre uso para mis tejidos. Entonces los junto todos, tomo mi tejido y voy a volver a repetir este procedimiento de el punto. Una vez que yo esté aquí, miren, voy a hacer simplemente otro punto, pero no lo voy a terminar. Lo hago, miren, de esta manera, sujeto, sostengo y pongo encima los hilos y voy a terminar el punto. Lo voy a terminar o lo voy a cerrar de esta manera. Entonces voy a dar puntos bajos alrededor de este anillo. Voy a dar 10 puntadas, recuerden, llevo una, esta vendría siendo la segunda, la tercera puntada, 3, 4, ¿cierto? Envolviendo todo, por supuesto, llevando todos mis hilos por dentro. Por esa razón me gusta hacerlo así desde el comienzo para que me quede resistente, ¿cierto? Todo desde el comienzo quede muy resistente. Entonces yo voy dando puntadas. Llevo 4 y recuerden son 10. Ustedes pueden empezar su anillo mágico con 8, 7 puntos, pero esta vez lo voy a hacer con 10. Entonces 5, 6 y miren, a medida que voy tejiendo se va formando el brillo en el tejido, ¿cierto? Con ese hilo de bordado. Con el hilo de bordado, miren, entonces la hebrita del hilo de bordado brillante y el hilo de crochet. Estoy empleando por cada color 100 gramos, pero el color de base son 200, es decir, el negro. Entonces voy a emplear de base 200 gramos. Llevo 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, miren, 8 puntadas. Y a medida que vaya acercándome, o sea, que ya vaya colocando más puntos, entonces voy sujetando, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a buscar, ok. Voy a ir jalando esta hebra para ir cerrando de a poquito el anillo, miren. Entonces llevo 8 puntos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 8 puntos bajos. 8, 9 y 10 puntos bajos. 10 puntos bajos. Ahí están los 10 puntos bajos del comienzo. Bueno, amigos y amigas del canal,
Amigos y amigas del canal, tengo los 10 puntos bajos en el anillo y estoy trabajando con el hilo de bordado, recuerden, para darle un efecto de brillo. Me encanta esta idea. Ahora voy a ajustar o voy a tirar del cordón, muy bien, miren, tratar de que quede bien pegadito ahí, y lo mismo los hilos, ¿cierto? Los hilos alma. Bueno, entonces como les decía, miren, hicimos 10 puntos bajos en un anillo mágico. Voy a proceder a tirar de esta hebra corta para cerrar el anillo completamente. Y antes, se me olvidaba decirles, hay que ir jalando día a poquito con mucho cuidado, sin exagerar, porque van jalando color por color para que se les termine de, o sea, esto no quede acá, sino que ellos se van a ir de pronto acortándolo un poquito más, miren, de a poquito, sin exagerar. Vamos a ir de esta manera, miren, cierto, hasta ahí, miren. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con mi tijera voy a cortar el excedente, esto, con el fin de que esto no se note mucho en el tejido. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí, no pasa nada. Voy a terminar entonces, como les decía, miren, vamos a terminar de cerrar el anillo mágico. Voy a cerrar el anillo mágico completamente y hasta donde más me dé, ¿cierto? Ok, entonces vamos a empezar la segunda vuelta. Yo voy a picar en el primer punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el 10º punto vamos a dar 2 puntadas. Me voy a ir dando 2 puntadas en cada punto disponible. Entonces empiezo en el primero. Voy a dar 2 puntadas ahí, en ese primer punto. 1, y ahí mismo doy otra puntada. 2. ¿Cierto? Para ir abriendo el tejido. De pronto en el negro, con el color negro no se nota mucho, pero saben que en esta segunda vuelta estamos dando 2 puntadas, tomando solamente la pestañita de la parte trasera del punto. Muy importante que tengan en cuenta eso. Y si se fijan, se va formando un brillo con ese hilo de bordado dorado. Lo pueden usar dorado, plateado, azul, rojo, morado, verde. Hay muchos colores y por supuesto van llevando la hebra corta también, la van arrastrando por dentro de su tejido. Muy importante que tengan en cuenta esto para que no lo vayan a dejar por fuera. Hay que llevarlo también por dentro del tejido. Miren, 2 puntadas en cada punto disponible. ¿Cierto? Se van dando 2 puntadas en cada punto disponible. O sea que si empezamos con 10 puntos bajos, vamos a terminar esta vuelta número 2 con 20 puntos bajos. Y obviamente el cordón le va a dar mucha resistencia al tejido. Esa es la razón por la cual yo la utilizo. Y no solo esto, también avanzamos mucho más rápido en el tejido y le da mucha dureza al tejido. Entonces en este punto 2 puntadas, en el siguiente punto otras 2 puntadas y así. Muy importante que marquen el primer punto. No lo marqué esta vuelta, pero hay que marcarlo. Yo lo voy a marcar con este marcador de puntos. Voy a usar este marcadorcito. Entonces yo sé que aquí, miren, aquí termina mi vuelta. Lo voy a marcar. Pero yo puedo marcarlo también por fuera. Vamos a marcarlo por fuera para no tener que estar quitando este marcador. Miren, paso la hebra, ¿cierto? Y simplemente voy a hacer un pequeño nudo ahí, suavecito. Puede ser un nudo, miren, marqué el punto por fuera. Y voy a hacer un amarre improvisado, provisional más bien, ahí. Y como les dije, hay que ir dando 2 puntadas en cada punto disponible. Hay que ir dando 2 puntadas. Miren, estoy tejiendo con el hilo de bordado y el hilo de crochet. Voy jalando un poquito esto para que se vaya ajustando más la parte de la unión aquí.
Me paso a ese punto y tejo 2 puntadas en ese mismo. Me paso al siguiente punto, otras 2 puntadas. Miren cómo se va formando el brillo, le va dando una textura brillante y como matizado, ¿cierto? Con brillo, miren. Y nos vamos acercando al final de esta vuelta. Miren porque me voy acercando al marcador que ubicamos en nuestro tejido. Miren cómo va quedando. Ahora sí llegamos, miren, llegamos al final de la vuelta por el marcador, miren. ¿Se fijan dónde está el marcador? O sea, este vendría siendo el primer punto. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dar otra vuelta más con este mismo color. Voy a dar otra vuelta con este mismo color. Un punto, en el siguiente voy a dar un aumento. Y así me voy a ir yendo intercalando esto que acabamos de hacer. Entonces, en el siguiente punto uno solo. Y en el próximo que viene vamos a dar un aumento. Vamos a dejar que esto ruede para que no se nos enrede. Un punto, un aumento, un punto. En el siguiente punto un aumento. Y así me voy a ir yendo. Entonces empecé con un punto. Mírenlo acá. Luego un aumento, luego un punto. Luego en el siguiente punto 2 puntadas. Luego uno solo. Me paso al siguiente punto y hago el aumento. O sea, 2 puntadas en un mismo espacio, 1 y 2, ¿cierto? Ahí miren. Me paso al siguiente punto, uno solo, un puntico solo. Me paso al siguiente, un aumento, y esto lo vamos a completar hasta el final, un punto. Me paso al siguiente punto, un aumento. Estamos tejiendo solamente sobre la pestaña trasera, no estamos agarrando el punto completo, sino la pestaña trasera, ¿sí? Para ir formando el tejido, miren cómo se va formando, cómo queda de bonito. Y lo mejor con el brillante, con el hilo brillante. Jalo un poquito para que no se me vean los hilos, aquí se me ve un poquito. Bueno, no pasa nada, yo continúo. Me paso al siguiente, uno solo, un punto solo. Y estamos trabajando con los 2 hilos al tiempo, ¿sí? Aparte de las 2 hebras, estamos trabajando con un hilo brillante, que es el hilo de bordado, mírenlo, con este, para darle un efecto brillo al tejido, solamente sobre el negro, ¿cierto? Estamos trabajando con el hilo crochet y el hilo de bordado, los tejemos juntos. Entonces un punto y acá va el aumento. Me paso al siguiente, uno solo. Me paso al siguiente, el aumento. Y así hasta terminar, o sea, estamos intercalando. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. Entonces un puntico solo. Me paso al siguiente y tejo 2 puntadas en este mismo espacio, miren, 1 y 2, ¿cierto? Miren, así. Y vamos logrando un efecto brillo en el tejido. Entonces un aumento, un punto solo, me paso al siguiente y hago un aumento, ¿cierto? Un aumento, me paso al siguiente, uno solo, me paso al siguiente, un aumento. Y recuerden ir acomodando sus hilos para que no se les vean los hilos por dentro. Y recuerden ir aplanando su base. El aumento, porque si empezamos con un punto solo, al finalizar tenemos que terminar con un aumento. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer cambio de color y voy a dar una vuelta en otro color. Puede ser azul aguamarino, entonces llevo el azul aguamarino para atrás.
y empiezo a dar vueltas con este color. Voy a dar 2 vueltas con el azul aguamarina, empiezo. Y aquí ya ustedes no se van a preocupar, digámoslo así, por poner un aumento como tal. Miren, ustedes simplemente van tejiendo. Y si sienten que el tejido se les está encocando, ustedes pongan más aumentos. Pongan pues atención a lo que les voy a mostrar. Miren, ustedes simplemente siguen tejiendo. Y yo voy colocando aumentos, sí, para evitar que se me encoque. Para evitar que se me encoque, yo voy haciendo los aumentos. Por ejemplo, acá siento que se me va a encocar, entonces pongo un aumento de más y esto me ayuda a regular. Muy importante que vayan jalando sus almas de a poquito. Miren, entonces vamos a dar una vuelta con este color. Voy a quitar este marcador porque ya siento que no es necesario. Porque les voy a indicar, estamos trabajando en espiral. Entonces sé que llegando a este punto vamos a finalizar la vuelta. Entonces ya no me voy a guiar del marcador. Y voy a dar simplemente puntadas en espiral. No cerramos vueltas. Y vayan aplanando su base, su plato. Miren, vamos haciendo los aumentos cada cierta distancia con el color azul. Y aplanen su base muy bien, muy importante que vayan aplanando su base de a poquito. Entonces vamos a dar 2 vueltas en este tono azul y luego venimos con otro color. 2 vueltas y les recuerdo que van colocando los aumentos y miren cómo va quedando de planito el fondo. Y vamos colocando los aumentos cada cierta distancia para que el plato no se nos encoque tan rápido. Y le estoy colocando un cordón de polipropileno para que le dé más resistencia al tejido, ¿sí? Para que el aumento y termino acá con un punto. Vamos a hacer otra vuelta con este mismo color. Entonces aquí yo puedo empezar con un aumento. Y estos diseños así con líneas son más rápidos de trabajar. Vamos dando puntadas y vamos colocando aumentos más seguidito si consideramos que se nos está encocando el tejido antes de tiempo. Esta base debe medir por lo menos 21 centímetros para una mochila grande. Miren, vamos tejiendo.
y van aplanando su base. Muy bien. Aumento y vamos tejiendo sobre la pestaña trasera del punto. Miren, acá adelante se va notando que no estamos agarrando el punto completo. Miren, se forma esta pestañita. La idea es que no dejen encocar el tejido, ¿sí? Porque esto debe quedar planito hasta 22 centímetros. 21 o 22, que es como la medida que yo manejo para el fondo. Vayan jalando sus hilos alma, cordón y los hilos de color. Ustedes se dan cuenta que cada cierta distancia voy poniendo un aumento. Miren, el plato va quedando plano y esto va quedando bastante resistente y muy durito va quedando la textura de la base. Bueno, niños, entonces seguimos acá en la parte del azul. Recuerden, estamos haciendo aumentos cada cierta distancia, no tan alejados pero tampoco tan pegaditos, por lo menos un punto de separación entre aumento y aumento para no dejar que el plato se encoque. Esta es la clave o el truco de los aumentos, ir colocándolos cada cierta distancia alrededor de la vuelta. Porque si yo solamente hago aumentos por aquí y aquí no, entonces se va a encocar. Y vayan aplanando su base. Miren, es muy rápido con el cordón, se teje muy rápido, la puntada no queda exageradamente alta para nada. De hecho, yo ya he hecho varias mochilas con esta técnica del cordón y me ha ido muy bien, gracias a Dios. No he tenido ningún problema ni inconveniente con los clientes, que antes les gusta más que teja con el cordón porque queda más durito el tejido, ¿sí? Más resistente. Entonces aquí vamos a terminar esta vuelta, vamos a empezar otra con otro color. Voy a dar 2 vueltas con otro color. Miren, ok, aquí llegamos al final, miren. Y entonces voy a tejer con otro color, puede ser con el azul más oscurito. Voy a dar dos vueltas más bien con este color, ¿cierto? Voy a dar 2 vueltas con este color, entonces cerré el punto con este color azul. Aquí vamos a empezar entonces y inmediatamente trato de poner más aumentos para que no se me encoque. Miren, entonces empecé otra vuelta. Recuerden, son 2. Voy a ir haciendo 2 vueltas de cada color.
¿sí? Voy a ir elaborando 2 vueltas con cada color, con los colores que tenemos, o sea, 2 vueltas en azul, 2 vueltas en este otro azul, 2 vueltas en fucsia, y vengo con el negro, ¿cierto? Aunque aquí ya hice 3, pero bueno, lo voy a dejar así porque es el comienzo. Y esto es una especie de diseño caracol, porque se trabaja en espiral. Entonces aquí, o puede ser acá, el aumento, para no hacerlos tan pegaditos unos de otros. Lo importante es que no dejen encocar la base, eso es lo importante. Si siente que se les está encocando, entonces pongan más aumentos más seguiditos. Estoy trabajando con hilo crochet doble hebra, lo pueden trabajar también con macramé, su mochila guayú, o con hilo artesano. El hilo artesano también les funciona perfectamente para esta clase de tejidos. Entonces lo pueden hacer, o hilo seda incluso, ¿cierto? Hay un hilo seda que también lo trabajan, pero yo lo trabajo en doble hebra, o lo trabajaría en doble hebra. Entonces aquí siento la textura del hilo muy suave, es chévere trabajar con esta clase de hilos, con el hilo crochet. Miren ya cómo va el platico, ahí vamos en el tejido, ¿sí? Entonces voy a seguir. Voy a hacer un aumentico ahí y voy a seguir hasta el final. Si no consiguen el cordón, pues simplemente trabajan con los hilos. Pero también pueden añadir cola de rata. La cola de rata también les va a funcionar perfectamente. Lo digo por experiencia porque ya he trabajado bastante también con esa cola de rata, empleándola como alma. Entonces ustedes van a seguir tejiendo y hasta completar 22 centímetros, 21 centímetros de base. Van a completar 21 centímetros de base porque después les voy a enseñar a subir el diseño. Después de esta vuelta vengo con otra en este mismo color y luego vengo con el fucsia, 2 vueltas en fucsia. Entonces voy a irme intercalando durante toda la base de esta manera. Voy a ir formando unas líneas. Y recuerden que el hilo negro tiene un brillo. Espero se vea ahí, miren. Porque lo estoy trabajando con un hilo de bordado. Voy a sacar más hilo de acá porque siento que me estoy quedando corto de hilo. Entonces miren ahí, y sigo tejiendo entonces rápidamente este diseño, que es más sencillo porque solamente son líneas. Esta vez no decidí no hacerlo con tanto diseño porque la figurita que vamos a poner en la mochila ya tiene mucho diseño, entonces ya con el fondo así sencillito queda mejor, ¿sí? Aprovechando que es un pedido también, pues entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer el diseño del cuerpo de la mochila. Entonces aquí estoy finalizando la vuelta prácticamente. Un aumentico por acá si considero necesario. Lo necesito porque para no dejar que el tejido se encoque. Entonces sigo y estoy tejiendo sobre la pestañita trasera del punto. Pestaña trasera del punto, recuerdo. Voy aplanando mi base. Si siento que trata, como miren cómo va quedando y duro, va quedando el tejido bastante duro. De hecho parece un ojo turco, me atrevería a decir que es como un ojo turco, pero en realidad no es un ojo turco, es simplemente que los colores se prestaron para hacerlo. Miren, como dato curioso,
Parece un ojo turco, pero no lo es. Estoy trabajando con estos colores porque la figura me la pidieron, el diseño me lo pidieron con estos colores, tonos pastel y este negro como fondo. Entonces miren, voy llegando al final de esta vuelta. Voy a poner otro aumento aquí. Y vamos finalizando la vuelta número 3, 4, 5, la vuelta número 6 con color azul oscuro. Ahí hago el aumento y sigo hasta el final. Entonces me pidieron un stitch, una figurita de ese muñequito con ese muñeco. Entonces precisamente por eso estoy usando estos colores, porque el stitch viene con tonos azules y la parte de la orejita es en color como fucsia, como la parte del centro de la oreja del animalito. Entonces vamos a dar otra vuelta más con este color, recuerden. Y vayan aplanando su base. Entonces vayan dando una vuelta con este color también y van colocando aumentos si se les siente que se les está encocando la base. Entonces miren, ahí voy tejiendo y trato de que me quede bonita la puntada también, muy importante que les quede bonita la puntada, ¿sí? Y cada cierta distancia voy colocando aumento para evitar o no dejar no permitir que el tejido se encoque, porque todavía no necesito que se me encoque. Todavía estamos ahí empezando la base. Entonces estas son las primeras vuelticas. Esta base ustedes la terminan rapidito y con el cordón, ¿cierto? También les ayuda muchísimo a trabajar, a avanzar más rápido. Entonces den la vuelta y vengo con ustedes, ¿sí? Terminen la vuelta con ese color y vengo con ustedes para seguir con nuevo color. Bueno niños, aquí todavía sigo en esta vuelta número 7 del color azul oscuro y recuerden que cada cierta distancia van a ir colocando un aumentico para que el plato no se les vaya a encocar rápidamente. Entonces reviso que no se me vean los hilos. Este pedido, digámoslo así, es algo urgente, entonces estoy haciendo la base lo más sencilla posible y obviamente tratando de que ustedes lo puedan entender. Sé que muchos ya lo saben hacer, otros no, y pueden iniciarse con un tejido así sencillo, líneas. Y no me estoy guiando de ningún patrón, no me estoy ciñendo a ningún orden, o sea, realmente no estoy haciendo los aumentos donde yo considere. Esto se los he dicho muchas veces en otros videos pasados.
que ustedes mismos son quienes ponen los aumentos donde ustedes quieran, ¿cierto? Donde ustedes consideren, para que el plato se les mantenga planito. Entonces miren, yo aquí me doy dando cuenta que a medida que voy avanzando, cada cierta distancia voy poniendo un aumentico para que el plato no se me encoque alrededor. Muy importante, van colocando los aumentos alrededor. Miren cómo va quedando hermoso. Si se les encoca, vayan poniendo más aumentos. Yo voy aplanando y sigo tejiendo para finalizar esta vuelta número 7 y empezar la vuelta número 8. Entonces iniciamos un anillo mágico con 10 puntos, ¿sí? De todas formas, el video va a quedar en el canal, como siempre. Va a quedar disponible el video para que ustedes lo puedan ver una y otra vez. El aumento y así. Entonces ya, digámoslo así, la experiencia le dice a uno dónde vamos a ir colocando más o menos los aumentos. Pero si ustedes prueban esta técnica de ir colocando los aumentos cuando ustedes consideren, se van a dar cuenta que es mucho más fácil y no se van a complicar con patrones, ni se van a estresar siguiendo un estricto orden de puntos. Entonces aquí yo voy acomodando o dando las puntadas necesarias para terminar la vuelta, y estoy tejiendo sobre la pestaña trasera. Recuerden, vamos a ir tejiendo sobre la pestaña trasera del punto, como siempre para los diseños o las figuras de las mochilas guayú. No las tejemos de esta manera, solamente sobre la pestaña trasera. Y van aplanando su base. ¿Por qué jalo el cordón? Porque necesito que se me acomode. No exageren al jalar el cordón, lo van haciendo suavecito. El movimiento de la cámara fue sin querer. Y ahora sí vamos finalizando esta vuelta número 7. Entonces vuelta números 8 y 9 vamos a tejer con color fucsia. Entonces miren, aquí terminamos. Miren por la línea, miren, ahí me doy cuenta que va quedando una línea y va quedando en espiral. Por esta razón se ven las vueltas así, una montada sobre otra. Vamos a tener entonces ahora tejer con, vamos a cerrar ese punto con fucsia. Miren, yo simplemente lo llevo para atrás y trato de tomar el hilo fucsia, pero evitando de que se me enrede. Entonces yo agarro así, voy agarrando de a poquito el hilo fucsia y lo voy desenredando, y entonces lo llevo para adelante, ¿cierto? Cierro el punto con el color fucsia y voy a dar una vuelta con dos vueltas de hecho son con este color. Miren, empecé, acá voy a hacer un aumento, o sea, 2 puntos en un mismo espacio. Voy jalando el color azulito para que se me acomode. Y miren, entonces empezamos otra vuelta con el color fucsia. Entonces, como les digo, voy a ir sacando hilo porque me voy quedando corto de hilo fucsia. Entonces los otros sí los mantengo rectos, procurar que esto me quede así recto, y el hilo fucsia también ir sacando e ir tejiendo. Miren, entonces voy tejiendo. Ahí es mucho más fácil de detectar dónde estamos tejiendo, sobre la pestaña trasera del punto, ¿cierto? Pues aquí hago otro aumento, sigo avanzando. Esta es la vuelta número 8, la 8 y la 9 la vamos a trabajar con este color. Y voy aplanando mi base, muy importante. ¿Qué pasa aquí? Miren, yo siento que se me está formando algo ahí, pero es el cordón. Entonces, porque al comienzo, miren, esto me quedó ahí. Entonces yo voy a tratar de cortarlo un poquito más con mi tijera, que está bien filosa. Y voy a proceder a quemar esto para que no me fastidie a la hora de tejer. Miren, yo hago esto y simplemente aplico, pero sin ir a quemar el tejido. Solamente aplicamos un poquito de calor. Bajémosle la llama a esto porque no quiero quemar el tejido como tal.
¿cierto? Miren, ahí listo, ahí ya está. Ahora sí queda mejor, no se le forma a uno ese bulto ahí, pero eso era por el cordón. Miren, ya está normal y simplemente seguimos avanzando. Yo miro si está bien y miren lo que yo les decía, ahora queda más plano porque había el cordón forma un bultico ahí, entonces era lo que me estaba fastidiando. Pero bueno, ya estamos acá con el tejido. Voy a hacer otro aumentico aquí para mantener la base planita. Cada cierta distancia yo voy tejiendo y voy colocando un aumentico a medida que voy avanzando en el tejido. Entonces voy miren, vamos avanzando y cada cierta distancia un aumento. Como les dije, es muy importante los aumentos porque esto nos permite abrir el tejido, abrir la base. Miren cómo va quedando de bonito, bien tejidito con un cordón de polipropileno. Pueden usar cola de rata, pueden usar otro cordón sintético o un cordón de textil. Hay unos cordones textiles que no son de este material, sino que son más bien tirando a tela, ¿sí? Como a una especie de tela. Entonces pueden usar esos cordones también. Y los venden en varios calibres. Lo pueden conseguir en varios calibres, desde el 4.5, 4 hasta 5, 6. Muchos más gruesos, por cierto, también 7, 8, pero ya es muy exagerado usar de 7 u 8. Este es de 4.5 o 5. Realmente no estoy seguro si es de 4.5 o 5, pero está entre ese rango de números, ¿cierto? Entonces, a medida que ustedes van avanzando, se va viendo más grande la base. El plato se va viendo mucho más grande. Entonces, seguimos avanzando hasta finalizar la vuelta. Bueno, aquí seguimos entonces con la parte del fucsia y sigo avanzando rápidamente para ir formando las vueltas, porque no me quiero extender mucho en el video. Voy a entonces hacer esta primer parte hasta la vuelta número 9. Bueno, de hecho podemos hacer dos vueltas más, 9, 10, hasta la vuelta número 11. Y después vengo con la segunda parte, que son la vuelta a partir de la vuelta 12 en adelante, para seguir avanzando. Entonces vamos a hacer esta vuelta en fucsia, hacemos otra y otras dos en otro color. Miren cómo voy tejiendo, voy colocando aumentos cada cierta distancia y vayan ustedes acomodando su tejido que les quede planito. Muy importante que la base se mantenga plana y vamos tejiendo. Se dan cuenta que es mucho más rápido tejer en líneas. Vamos tejiendo, vamos tejiendo. Si ustedes consideran que se pueden perder en una vuelta, o sea, simplemente usen un marcador de puntos, lo ponen acá en el primer puntico y ahí saben que termina la vuelta, pero yo no lo voy a usar porque como estoy trabajando en líneas, sé dónde termina la vuelta. Ya mi platico está quedando, se va viendo más a medida que voy avanzando. Entonces sigan tejiendo con su color fucsia, o si están usando otro color pues sigan tejiendo y van a ir dando dos vueltas por cada color. Dos vueltas de un color, dos vueltas de otro color, así como lo estoy haciendo yo, si lo quieren hacer así. O pueden poner más o incluso menos vueltas, o sea, de a una sola vueltica por color, para que se les forme un efecto psicodélico, por así decirlo. Se les forma un efecto bastante de colores, se forma una especie como de, o sea, una especie de caracol.
aunque ese también tiene forma de caracol, miren, pero este lo estoy haciendo con 2 vueltas. Incluso he visto que lo hacen de a 4 vueltas de un color, 4 vueltas de otro, 4 vueltas de otro, también lo pueden hacer así, pero siempre, 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 siempre poniendo aumentos para que el plato se mantenga plano, se mantenga planito la base, ¿cierto? La base se mantenga planita. Y después vamos a empezar a subir la mochila. Y lo que me gusta de este tejido, estamos haciendo ok. Después de esta vuelta fucsia, hago otra fucsia y vengo nuevamente con el negro. Lo especial de este tejido es este hilo que tiene un brillo. Le he puesto una hebra de hilo bordado, mírenla acá. Este hilo de bordado viene en bobina y en un cono grande. Entonces lo compré así porque realmente no... Bueno, lo compré así porque me pareció más asequible. Y aparte de donde fui a comprarlo no habían las bobinas grandes, no había el cono grande. Entonces me traje 2 conitos de ese, 2 rollitos de ese, para ponerlo en el negro, ¿cierto? Que el negro se vea como con un brillo. Tenga como una especie de brillo y quede chévere en la luz. Ustedes ponen luz o sea, lo ponen hacia el sol y él brilla. Obviamente ahí no se nota tanto, pero él brilla bastante en la luz del sol. Y en la noche sí que brilla mucho más. Bueno, aquí me he equivocado porque puse un punto. Siento que el punto me quedó muy raro. Pues miren, vuelvo y tomo y hago el aumento. Y sigo tejiendo, avanzando rápidamente para empezar la otra vuelta con este mismo color. Miren, ahí hice el aumento, sigo tejiendo, tomando solamente la pestañita trasera de cada punto para los diseños, para las mochilas con diseño. Cuando ya son mochilas unicolor, pues normalmente podemos tomar la pestaña completa o así. Entonces podemos mezclar estos 2 puntos y formar texturas o relieves en nuestras mochilas. Sigo, miren cómo va quedando de hermoso y sobre todo muy bien tejida la base. Eso es lo que me interesa, que ustedes vean que quede muy bien tejida, porque de ello depende la calidad del bolso. O sea, una base bien tejidita, créanme que van a conseguir más clientes cuando vean sus bolsos bien tejiditos, porque hay personas que sí se preocupan por la calidad de la puntada. A ver, 50 vale. Seguimos avanzando entonces hasta el final de la vuelta con aumentos regularmente. Hay que ir haciendo aumentos. No me estoy guiando de patrón, no estoy contando los puntos, yo simplemente voy tejiendo y voy formando. Aquí a veces se me ve uno que otro hilo, miren cómo voy aplanando. Y la puntada súper bien, miren. Y el cordón ayuda mucho, realmente se lo recomiendo. El cordón siempre ha estado en mis proyectos de mochila guayú. De hecho, la persona que me enseñó a tejer, que fue una indígena guayú, me enseñó con esta técnica del cordón. Entonces aquí podemos poner otro aumento y vamos finalizando esta vuelta 8. Esta es la vuelta número 8 con este color. La número 9 es igual, con este mismo color. La número 9 es igualita con este color. Y voy a finalizar acá. Cambio de color. Perdón, es otra vuelta con este color, ya les había dicho. Si sienten que de pronto los hilos se les están viendo, los van jalando uno por uno. Toman un color, toman otro y lo van jalando. Y miren cómo va quedando la puntada. Vuelta número 9 con este mismo color. Nos vamos a ir avanzando. Después de esta vuelta vamos a tejer 2 con negro brillante, ¿sí? Después de esta vuelta vamos a tejer dos vueltas con negro brillante. Entonces aquí trataré de poner un aumento al comienzo, miren, un aumentico. Ahí está. Y voy a ir tejiendo
regularmente, equitativamente, y voy colocando cada cierta distancia un aumento para que el plato, como les digo, no se me vaya a encocar y se mantenga plano. Entonces está la vuelta número 9, seguimos. Tengo que revisar también muy bien el revés, que no se me vean los hilos. Yo volteo, miren, volteo, y que aquí no se me vean los hilos, muy importante. Al comienzo, miren, como lo hice rápido, no me fijé en esto y se me quedó viendo un poquito acá, pero solo un poquito, el hilo negro. Yo normalmente pongo mucho cuidado, pero no sé qué me pasó realmente, pero bueno, seguimos. Acá vean, entonces un aumentico por acá puede ser. Vean el aumentico, que quede bonito, bajita la puntada, muy importante. El cordón les va a ayudar mucho, créanme, lo pueden usar, lo pueden conseguir en otros colores, variedad de calibres o de grosor, pero este es del 4.5 o 5, no es tan grueso, porque es especial para las mochilas. Yo lo utilizo para la mochila o para los sobres, cuando les estoy tejiendo también los sobres cuadrados. No soy mucho de hacer sobres redondos, pero bueno, cuando me toca hacerlos hago. Pero soy más, digámoslo así, fan de tejer sobres redondos, perdón, cuadrados. Miren cómo va quedando la puntadita, súper bien. Y bueno, vamos a dar una vuelta con este mismo color y vengo con ustedes para empezar el color negro. 2 vueltas con color negro. Bueno, seguimos en la vuelta número 9. Cierto, no hemos terminado todavía y estamos en el color fucsia, recuerden, son dos vueltas en el mismo color. 2 vueltas en fucsia, 2 vueltas en azul oscuro, 2 vueltas en azul agua marina, 2 vueltas en negro. Al comienzo sí empecé con 3 en negro, pero bueno, como es el comienzo no afecta mucho, porque podemos empezarlo así, pero no pasa nada si empiezan con 3 vueltas o con 4. Pero ya después del siguiente color, en el segundo color sí vamos a hacer ya 2 vueltas. Entonces aquí yo voy dándole las puntadas necesarias para seguir avanzando y empezar la vuelta número 10 y 11, que van a ser en color negro brillante. Reviso el revés, que no se me vean los hilos, la puntadita. Miren cómo va quedando planito el tejido. Pero es por lo que yo les digo, miren, no me estoy ciñendo de patrones, a pesar de que no me estoy guiando de un patrón. Yo sé que haciendo aumentos regularmente, él va quedando automáticamente planito, sin necesidad de hacer más nada. Entonces, es una idea más que todo para las personas que no les gusta guiarse de patrones. Y seguimos hasta el final, ¿sí? Miren qué bonito va quedando esto. Ahora me toca, después de esta vuelta, tejer con negro 2 vueltas. O sea, la vuelta número 2, si esta es la vuelta número 9, entonces serían la 10 y la 11. La décimo y la 11ª vuelta van a ser en color negro. Y se avanza muy rápido con el cordón. Se dan cuenta que es mucho más rápida que tejer solamente con hilos. Y no solamente eso, no, les va a dar mucho más, el tejido va a quedar duro, va a quedar mejor. A mí me gusta tejer realmente con ese cordón, pero si no lo quieren hacer con cordón, simplemente tejen con el hilo. Lo tejen con el hilo. Y vayan realizando también aumentos regularmente en el tejido. Bueno, vamos finalizando la vuelta número 9 en color fucsia. Ahora venimos con otra vuelta que vendría siendo la vuelta número 10 y 11 en color negro.
¿cierto? Porque ya terminamos los 4 colores. Ahora vuelvo y repito con negro otras 2 vueltas. Miren, aquí terminamos la vuelta. No cierro el punto, muy importante que no lo cierren con el mismo color. Vengo entonces con el negro, tomo el negro con el hilo de bordado, por supuesto, agarrando los 2 hilos al tiempo, cierro el punto, bajo un poquito este punto y reviso. Miren, entonces ahora sí vamos a empezar con hilo brillante negro. Entonces miren, ahí se va formando el brillo de a poquito. Y vayan sacando su hilo para que no se les vaya enredando. Seguimos. Miren, entonces voy a hacer un aumentico por acá. En un mismo punto vamos a tejer 2 puntadas, ahí están. Y estoy tejiendo con los 2 hilos al tiempo, miren, el de brillo y el que le da brillo y el hilo crochet normal. Entonces aquí me toca hacer puntos regularmente para ir formando y ir haciendo los aumentos regularmente para que no se me encoque el tejido tan rápido. Entonces miren, ahí vamos formando el brillo con el negro y el bordado, el hilo de bordado. Espectacular, miren cómo brilla hermoso ese hilo. Entonces los invito a que elijan un dorado, un brillo que les guste, del color que a ustedes más les guste, porque hay muchos tonos de brillo, no solamente el dorado, sino que está el plateado, está también el hilo rojo metalizado. Vamos a ir colocando aumentos, no me puedo olvidar de los aumentos porque los aumentos son los que me permiten que el plato quede planito, ¿cierto? Que la base se vaya abriendo. Miren, un aumento ahí y sigo avanzando con este colorcito hermoso. Por lo general a mí el negro me gusta mucho, pero con este brillo, vea, la está sacando del estadio, por así decirlo. Está quedando muy bonito. ¿Dónde consiguen ustedes este hilo? En mercerías, en tiendas de hilos y estambres, creería yo que en tiendas también de accesorios de botonería y todo eso. Ahí también pueden encontrar ese hilo. Ustedes lo preguntan como hilo de bordado, pero brillante, ¿sí? Que sea brillante. Y simplemente estamos manejando, esa hebra es demasiado delgadita, miren, si se dan cuenta es bastante delgadito ese hilo brillante. Entonces, más o menos para que se vayan dando una idea de cómo es. Y esta base se teje muy rápido porque solamente son líneas. Y vamos aplanando, muy importante, vayan aplanando, jalan su cordón si es necesario para que no se formen bulticos por acá. Volteamos y seguimos avanzando hasta el final. Entonces voy a hacer esta vuelta, la siguiente en el mismo color, o sea, esta es la vuelta 10, la 11 también la tejemos en este hilo negro brillante con brillo, ¿sí? Cuando me voy quedando corto de hilo simplemente voy jalando, y muy importante que la bobina, el hilo esté rodando, se mantenga, no lo pongan así porque se les va a enredar, deben tenerlo así. Y miren, me ha ido muy bien, no se me enreda ni nada, pero manténganlo que ruede, que él pueda rodar para que no se les enrede el hilo. Entonces por acá voy a poner otro aumento y sigo avanzando. Bueno, entonces ya saben, pues vamos a tejer 2 vueltas en este color negro que tiene su brillo. En vez de un negro pueden usar un gris o pueden usar los colores que ustedes quieran. Son 4, eso sí, es muy importante que sean 4 porque el diseño que voy a utilizar, solamente el diseño del cuerpo, va a ser solamente con 4 colores. No necesitamos más colores para el diseño del cuerpo. Son solamente son solamente, perdón, 4 colores.
4 colores. Muy importante que tengan en cuenta esto para que no vayan a emplear más colores, porque el diseño solamente me pide 4 colores, el diseño del cuerpo, ¿sí? Entonces ya saben, pues vamos a trabajar la vuelta 10, la 11 en este color negro. Entonces sería 10, 11 en negro, 12, 13 en azul aguamarina, 14 y 15 en azul, ¿cierto? Vamos a ir mirando. La base no la voy a hacer muy grande, la voy a hacer de 21 centímetros máximo, ¿sí? La base la voy a hacer de 21 centímetros como máximo. Ahora sí se va notando más el brillo, miren. Se fijan, el brillo en la parte del negro se va notando más. Se va se va notando mucho más el brillo que le pusimos o le estamos colocando al negro. Si no quieren usar este brillo, pues simplemente usan el negro solamente, el hilo crochet negro, y eso es todo. Pero si lo quieren hacer, pues les digo que queda mucho más linda la mochila con este hilo brillante. De hecho es como un matizado, ¿cierto? Queda el color negro matizado con pequeños destellos dorados. Entonces voy a seguir entonces aquí, hago otra vuelta y vengo con ustedes para que ustedes puedan ver, ¿sí? Vamos a hacer entonces esta vuelta. Voy a terminar esta, voy a empezar la otra, y esta vendría siendo, así nos estaría quedando la base. Entonces seguimos tejiendo hasta el final de esta vuelta número 10. Y ya la base va quedando mucho más amplia, se va viendo más el diseño de la base. Entonces sigan tejiendo. Y nos vemos entonces en la vuelta número 11, ¿sí? O sea, tejan esta en negro, la siguiente en negro, y nos vemos entonces en la vuelta número 11. Bueno, niños, aquí seguimos entonces en la vuelta número 10. Y recuerden que es exactamente, o sea, vamos a ir haciendo vuelta por vuelta y vamos a ir colocando aumentos regularmente alrededor de cada vuelta para que el plato se mantenga. Y recuerden que estamos haciendo 2 vueltas por color, y en la siguiente también vamos a tejer con negro. Y todo el tejido es en punto bajo. Todo el tejido es en punto bajo, tomando la pestañita trasera del punto y envolviendo los hilos para que queden por dentro. Miren, ellos quedan por dentro de nuestro hermoso tejido en la técnica guayón. El platico va quedando planito, muy lindo, espectacular. Y miren cómo tejo tomando la pestañita trasera del punto. Entonces vamos a seguir otra vuelta más. Lo voy a hacer para que ustedes puedan verlo. Y esta vendría siendo entonces la primera parte de este fondo de la mochila como tal. Trataré de grabar todo el video por partes, eso sí, de la mochila, para que ustedes se motiven a tejerlo. Sí, ahí estoy mirando que sí esté grabando. Y un aumento por acá para ir haciendo los aumentos regularmente alrededor. Y vamos finalizando la vuelta número 10. Si les dije que pusieran la bobina, que rodara, ella debe rodar, mantenerla así acostadita para que ruede y no se nos enreden no se enrede ese hilo de bordado. Entonces aquí vamos finalizando la vuelta ya. Prácticamente ya vamos finalizando esta vuelta para empezar una nueva en el mismo color de base, en ese mismo color negro. Ahora empezamos otra, miren, con el mismo color, y voy a poner un aumentico
empezando, porque quiero que la base me quede muy plana, ¿sí? Planita del todo, miren, que quede plana. Entonces voy a empezar otra vuelta y ahí voy a hacer el aumento, ¿sí? Entonces, sigan tejiendo. Vamos a seguir tejiendo esta vuelta con negro. Y después vamos a empezar otra con otro color, ¿cierto? Con el color aguamarina. Siguiendo este mismo orden de color: negro, aguamarina, azul oscuro, fucsia. Y seguimos con el negro. Empezamos otra vez con el negro. Miren, aquí estoy empezando con el negro nuevamente. Y vayan aplanando su base regularmente. Ahí ya hice un aumento, entonces sigo tejiendo mi plato, tomando solamente la pestañita de la parte de atrás de cada punto. Quizás en el negro no se ve, pero como les he explicado en los demás colores, así mismo se teje toda la base. Entonces van tejiendo, van formando su tejido y regularmente o en distancia van haciendo un aumento. Voy a poner otro aumento por acá. Recuerden ir aplanando su base e ir jalando de a poquito sus hilos para que no se les vean en la parte del revés. Hilo por hilo van jalando suavemente, sin exagerar. Esa es la palabra que yo más utilizo, exagerar, porque es así literalmente. Hay gente que exagera y jala el cordón de más, entonces encocan el tejido. Y esto no se puede hacer porque pues obviamente la función del fondo es que quede plano, para que al momento de nosotros poner cosas, él se mantenga plano en lo posible y no se nos empiece a encocar, ¿cierto? Pero bueno, esto más que todo pasa con las mochilas que no tienen el cordón por dentro, que se encocan mucho. Pero bueno, hay gente que teje hermoso y bueno, es válido porque realmente las mochilas se tejen también sin este cordón. Pero bueno, lo pueden usar, es opcional, no es obligatorio usarlo. Solamente que los invito, eso sí, a que lo prueben, a ver qué tal les va o les funciona el cordón. Pues miren, yo voy tejiendo mi base, punto por punto. Y entonces sigan avanzando hasta el final. Sigan tejiendo. Y recuerden, regularmente van colocando aumentos para que el tejido se mantenga planito. Miren cómo va de hermoso. Y se va formando un brillo. Un brillito en la parte del negro. Bueno, aprovechando que lo compré porque realmente no lo quería poner, ¿sí? No quería poner ese brillo, pero bueno, decidí después ponerlo porque siento que queda muy hermoso. Luce más la mochila con ese brillo en la parte del negro. Hice el monedero también, por cierto, voy a dejar el enlace en la descripción de este video, abajito. En la cajita de descripción vamos a dejar el enlace a ese video donde les enseñé a hacer un monedero con destellos en brillo dorado, ¿sí? Con destellos dorados. Entonces ese monedero ha gustado mucho, gracias a Dios ha gustado mucho. Entonces voy a poner el enlace para que otras personas puedan verlo. Bueno, entonces niños, miren, continúen tejiendo con el brillo, con el tejido, con el hilo negro hasta el final. Y vengo entonces para mostrarles cómo queda el resultado de esta vuelta con este hilo negro. Miren cómo queda. Vengo entonces con ustedes, terminen y nos vemos aquí al final. Bueno, sigo en la vuelta número 11. Miren, no he avanzado mucho para que ustedes puedan ver también. Quiero seguir mostrando. Y esta es la vuelta donde vamos a terminar en el negro. Miren, entonces después de esta vuelta vamos a hacer una vuelta empezar otra vuelta con el aguamarina, ¿sí? Con el color azul marino o aguamarina más bien, como ustedes le quieran decir.
Entonces cada cierta distancia ponemos aumento, recuerden, 2 puntadas en un mismo punto, y como va el efecto que va logrando, va dibujando prácticamente el hilo dorado, miren, sobre el negro, va formando unos destellos muy hermosos. Miren, no sé si ahí se alcance a ver, espero que sí. Y miren cómo queda, realmente el cordón ayuda mucho. Entonces prueben el cordón para que les quede más durita la textura del tejido. Seguimos avanzando entonces hasta el final. Y estoy tejiendo con los dos al tiempo. Otra cosita, ustedes pueden hacer la mochila del tamaño que deseen, no necesariamente tiene que ser de 21 centímetros, la pueden hacer más pequeña o incluso un poquito más grande, de 25 o 24 centímetros, ya eso depende del pedido, si es que es un pedido que les hacen. Como a mí me hicieron un pedido y me la pidieron no tan pequeña, pero tampoco tan exageradamente grande, entonces yo manejo una medida estándar de 21 centímetros, 20-21 centímetros. En ese rango de medidas o en esos números, entre ese rango de números, hago la mochila, ¿sí? El tamaño de la mochila. Entonces sigo tejiendo hasta el final de la vuelta, recuerden. A ver si se ve, espero se esté viendo ahí. A veces me pongo a tejer y no me doy cuenta si es que el tejido realmente se está viendo. Entonces, bueno, espero que sí se esté viendo. Y esta entonces, como les dije, es la primera parte de la mochila, de la base, perdón. Y en la segunda parte finalizamos la base. Les voy a ir mostrando por partes el avance de esa. Les voy a ir mostrando cómo va quedando. Y como les dije, esta base se teje muy rápido. En unas horas ustedes la tejen, en mediodía o en menos horas ustedes la van a tejer. La aguja de crochet, la número 1, la número 2 también les puede funcionar, de esta marca. Yo he tejido con esas agujas y se teje perfectamente esta clase de hilo crochet doble. Las mochilas también las pueden tejer en una sola hebra, claro está, pero se van a tomar o van a tardar más tiempo, ¿sí? La elaboración de esa clase de mochilas es mucho más demorada. Entonces, bueno, para que vayan sabiendo que como recomendación las pueden hacer también en 2 hebras para que el tejido sea un poquito más rápido. Aún así también nos demoramos porque es punto por punto y este tejido también queda menudito, muy bajita la puntada. Entonces también nos tomamos el tiempo para terminarlas. Y aparte no es solamente la mochila, sino que hay que hacer una gasa, un cordón de amarre, hay que hacer las borlas, la decoración, los ojales. O sea, todo es un proceso como tal, ¿sí? El proceso de elaboración de una mochila tiene todo tiene su tiempo. Es demoradito el proceso. El proceso es bastante demorado, independientemente de que estemos trabajando con un cordón como ayuda. Igual sigue siendo un proceso que toma su tiempo y es demorado. Miren, ahí estoy trabajando con el hilo dorado. Y recuerden que él debe rodar, importante que él ruede. Aunque me estoy dando cuenta de que me estoy quedando sin hilo de bordar. Viene muy poquita cantidad de ese hilo. Entonces creo que voy a tener que comprar más. Voy a ver si me consigo la bobina grande para poder seguir avanzando. Bueno, ahí de todas formas tengo otro conito pequeño, pero bueno, creo que con él no alcanzo a terminar todo el tejido de la mochila. Pero voy a ir trabajando con lo que tengo en el momento, ¿sí? Miren, sigo avanzando. Hice un aumentico, a ver dónde fue que hice el aumento. Vamos a poner un aumento acá. Y voy a tratar de poner un aumento también al final, ¿cierto? Por aquí. Para mantener la parte plana. Y reviso que no se me vean los hilos por el revés, perfecto. Y miren, como les dije, va quedando supremamente planita la base y duro, el tejido va quedando duro.
Ahora sí voy llegando al final de esta vuelta y vamos terminando entonces. Acabo de hacer un aumento, como les dije, finalizando el aumentico, ahí está, y finalizamos la vuelta con el negro. Entonces voy a parar hasta aquí, hasta la parte, o sea, ya está la última vuelta de esta primer parte del fondo. Voy llegando, voy mirando. Ok, ahí terminamos, miren, ¿cierto? Entonces hemos tejido 11 vueltas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son aproximadamente 16, 15 o 16 vueltas, o sea que nos faltaría todavía la segunda parte de este video. Entonces nos vemos en el próximo video, donde les voy a mostrar cómo seguir avanzando esta base. Y bueno, espero el apoyo de ustedes. Muchas gracias por todo. Suscríbanse al canal, compartan, comenten, regálame un like y deja tu pregunta en la descripción en la sección de comentarios del video. Voy a dejar el enlace del monedero del que les estaba hablando durante el video, en el cual he utilizado el brillo dorado también para ese monedero unicolor. Entonces nos vemos en la segunda parte. Esperen muy pronto ese video para que ustedes sigan avanzando. Dios los bendiga a todos y muchas gracias por el apoyo. Chao, gracias.